En el vasto desierto de Egipto, donde el Nilo murmura secretos antiguos, una joven se prepara para desafiar el destino. Cleopatra, hija del sol y de la sombra, nace en un mundo donde cada susurro de arena puede ser el eco de una proclamación o el presagio de la caída. Su infancia, un tapiz de sabiduría y astucia, es tejido con hilos de conocimiento griego y egipcio, donde las palabras de los filósofos y las enseñanzas de los sacerdotes resuenan en sus oídos como melodías de otro tiempo. En el corazón de su ser, la sangre de los Ptolomeos fluye, una mezcla de culturas y ambiciones que desafían la monotonía del linaje. La joven Cleopatra no es solo una princesa, es un enigma, un reflejo de un Egipto que lucha por sostener su esplendor en un océano de imperios voraces. En su mirada brilla la determinación de quienes han caminado antes que ella, un deseo ardiente de reclamar la grandeza que le pertenece. Pero el mundo que la rodea está en ebullición. Roma, un leviatán que devora todo a su paso, extiende sus tentáculos sobre las tierras fértiles del Nilo. La política se convierte en un laberinto de decisiones difíciles, donde cada alianza es un sacrificio y cada traición una amenaza latente. Cleopatra, consciente de la fragilidad de su trono, se convierte en arquitecta de su propio destino, buscando alianzas estratégicas que le permitan desafiar a aquellos que desean verla caer. A medida que se sienta en el trono, su presencia irradia poder y ambición. Su voz, un canto que resuena en la corte, desafía las expectativas de género de su tiempo, rompiendo las cadenas que la historia ha intentado imponer sobre las mujeres. Es un faro en la oscuridad, un símbolo de que el liderazgo no conoce de límites, que la astucia y la fuerza pueden, y deben, coexistir en una danza eterna. Así como el Nilo fluye con la fuerza de 1000 corrientes, Cleopatra se convierte en la corriente que desafía el cauce, moldeando el curso de su nación con cada decisión audaz. Así como la historia de Egipto ha sido forjada por grandes líderes, Cleopatra emergió como la última de los faraones, lista para reclamar su lugar en el escenario mundial. Con cada paso, cada mirada, se convierte en un eco de los antiguos dioses, guiada por la certeza de que su legado no será solo recordado, sino vivido en cada suspiro de su pueblo. A medida que Cleopatra se enfrenta al poder de Roma, la corte se convierte en un campo de batalla de intrigas y alianzas, donde el destino se teje con hilos de ambición y poder. El sol se oculta tras las pirámides, pero en el corazón de Egipto, una nueva era está por nacer. En el corazón del palacio, el aire vibraba con murmullos y susurros, donde cada sonrisa podía ser un veneno oculto. La corte no era solo un lugar, era un organismo pulsante, un laberinto de ambiciones y traiciones, donde la lealtad era tan efímera como la luz de una antorcha en la oscuridad. Mientras Cleopatra se afirmaba como faraona, la corte se convertía en un campo de batalla silencioso. Cada cortejo, cada mirada furtiva, era un movimiento calculado en un juego de ajedrez mortal. Los cortesanos, sombras de su propia ambición, aguardaban la oportunidad de elevarse o derribar a los que consideraban rivales. La tensión en el aire era palpable, como el olor de la tormenta antes de que cayera la lluvia. Marco Antonio y Octavio, dos titanes en un océano de intrigas, se enfrentaban en una danza de estrategias. Antonio, el guerrero carismático, buscaba poder a través de alianzas, mientras que Octavio, el astuto político, tejía una red de lealtades que se extendía más allá de Egipto. ¿Qué motivaciones ocultas guiaban sus pasos? ¿Qué promesas susurradas en la penumbra podrían cambiar el rumbo de imperios? Los banquetes, grandiosas celebraciones de opulencia, eran, en su esencia, ceremonias de manipulación. El vino fluía y los manjares se ofrecían como carnadas, mientras las palabras se convertían en cuchillos afilados. Cada brindis era un juramento, cada risa, una trampa. La corte reía y lloraba al unísono, un espectáculo donde los rostros eran máscaras que ocultaban intenciones mortales. Y mientras las alianzas se formaban y se rompían, el eco de la guerra se aproximaba, como un trueno distante que amenaza con romper la calma. Cleopatra,
en su trono dorado, se encontraba en el centro de esta tempestad. Las decisiones que tomaría en los días venideros no solo definirían su reinado, sino que también cambiarían el curso de la historia. En esta corte de intrigas, el poder no era un regalo, era un juego, y cada movimiento contaba. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Cleopatra para proteger su legado? En este laberinto de lealtades quebradizas y ambiciones insaciables, solo el tiempo revelaría los giros de la fortuna. En la penumbra del alcázar, dos almas se encontraron, desafiando las convenciones de su tiempo. Cleopatra, la reina de Egipto, con su mirada que reflejaba las profundidades del Nilo, y Marco Antonio, el general romano, con el ardor de un volcán en su pecho. Fue un encuentro que no solo encendió una chispa de pasión, sino que sembró la semilla de una alianza destinada a cambiar el curso de la historia. Mientras la corte se agitaba con conspiraciones, un amor florecía en la sombra, uniendo a dos titanes en una danza peligrosa. En sus miradas se entrelazaban los destinos de naciones, donde el amor se convertía en un arma afilada, capaz de forjar o deshacer imperios. Los ecos de sus risas reverberaban en los mármoles de palacio, mientras sus corazones latían al unísono, desafiando el frío glacial de la política. Pero, ¿a qué precio se construye un reino sobre los cimientos del deseo? Cleopatra, atrapada entre el deber y sus pasiones, se debatía en un torbellino de emociones. Su amor por Marco Antonio ardía como una antorcha en la noche, iluminando su camino, pero también proyectando sombras sobre su reinado. ¿Podía el fuego de su amor resistir las heladas realidades del poder? A medida que su relación evolucionaba, la línea entre amor y estrategia se desdibujaba. Era un vals de fuego y hielo, cada caricia, cada susurro, una jugada maestra en un juego donde las reglas eran dictadas por el destino. Marco Antonio, con su espíritu indomable, se convirtió en el viento que inflaba las velas de Cleopatra, llevándola hacia mares desconocidos. Pero, en su travesía, ¿quién se convertiría en el capitán y quién en el náufrago? Sin embargo, en un mundo donde el amor y el poder se entrelazan, cada elección tiene un precio, y el costo de su romance podría ser más alto de lo que imagina. Mientras el horizonte se oscurece con nubes de incertidumbre, el eco de sus corazones resuena en el vasto océano del tiempo, recordándonos que, en el juego de la vida, los verdaderos sacrificios a menudo se encuentran en los recovecos más profundos de nuestra humanidad. El horizonte se oscureció con la llegada de Roma, y un nuevo capítulo de guerra se avecinaba, como un manto de sombras que se extendía sobre la brillante arena del Nilo. Las olas murmuraban secretos mientras los mensajeros romanos, como cuervos de mal agüero, cruzaban las fronteras de Egipto, trayendo consigo la fría noticia de la ambición de Octavio. Su figura, recortada contra el vasto imperio, se erguía como un titán decidido a imponer su voluntad sobre los reinos del Mediterráneo. Las palabras de los mensajeros reverberaban en el palacio de Cleopatra, cada sílaba un eco de advertencia. Octavio viene, parecían decir, su voz un susurro que arrastraba consigo el peso de una promesa de guerra. La reina, una diosa en su propia tierra, ahora se veía atrapada en una red de intrigas y amenazas, donde su majestad era tanto un regalo como una maldición. Como una estrella brillante que atrae a los astros a su alrededor, su poder despertaba la codicia de quienes deseaban despojarla de su trono. Octavio, astuto y calculador, se movía en la penumbra, tejiendo alianzas y sembrando desconfianza. Su ambición por convertirse en el líder supremo de Roma era una tormenta en crecimiento, un huracán que amenazaba con arrasar todo a su paso. En sus ojos, la determinación ardía como un fuego que devora la leña seca, su destino estaba entrelazado con el de Cleopatra, y en su mente, la reina era un obstáculo que debía eliminarse. Mientras el amor florecía, las sombras de Roma se extendían, amenazando con devorar todo lo que Cleopatra había construido. Las legiones romanas marchaban con pasos resonantes, cada tambor un latido del tiempo que se escapa, cada avance un recordatorio de la fragilidad de la paz. Los ecos de las batallas pasadas reverberaban en el aire,
una sinfonía de caos que prometía un futuro incierto. La percepción de Cleopatra en Roma, un caleidoscopio de admiración y temor, se transformaba en una narrativa implacable. La reina del Nilo, aclamada y vilipendiada, era vista como una amenaza, una serpiente que podía envenenar el corazón de Roma. Su imagen, esculpida en mármol y palabras, se convertía en un símbolo de peligro, una advertencia de que el poder en sus manos era un fuego que podía consumir no solo a Egipto, sino al propio imperio. A medida que las tensiones aumentan y la guerra se convierte en una certeza, la caída de Cleopatra parece inevitable. El destino se cierne sobre ella como un ave de presa, y en su mirada se refleja el miedo y la determinación de una mujer que, en un mundo de sombras, aún lucha por brillar. Cada día que pasa la acerca más a la tormenta. El Nilo, testigo impasible de la historia, fluye entre la vida y la muerte, recordando que, en el gran teatro de la existencia, cada actor debe enfrentar su destino. El eco de la guerra resuena, y en el horizonte, una decisión se acerca. Las sombras se alzan, y el futuro, con su oscuro manto, está a punto de ser tejido. El eco de los tambores de guerra resonó en el corazón de Egipto, presagiando una caída inminente. En el horizonte, el mar se tornaba un espejo de acero, reflejando el destello de las galeras romanas, como sombras de un destino ineludible. La batalla de Actium, un clamor de acero y sangre, se desataba con la furia de un dios ofendido, y en medio del caos, Cleopatra y Marco Antonio se encontraban en el ojo del huracán, con el mundo ardiendo a su alrededor. Mientras las sombras de Roma se ciernen, el destino de Cleopatra se sella en el campo de batalla, marcando el fin de una era. La traición, como un veneno que se desliza en la copa, había impregnado los corazones de sus aliados. Promesas quebradas y lealtades marchitas, el eco de sus decisiones resonaba en el aire, como el último susurro de un amor perdido. Cada traidor era una puñalada más en su ya desgastada armadura, despojándola de la esperanza, como un río que se desborda y arrastra todo a su paso. Y así, en medio de la tormenta, la tristeza se apoderó de Cleopatra. Una tristeza tan profunda que podía ser tocada, como el terciopelo de una noche estrellada. La realidad se tornaba un laberinto de desilusión, donde cada camino conducía a la desesperación. En su palacio, adornado con el eco de risas pasadas, el silencio se volvió su único compañero. La decisión final se tejía en su mente, un hilo de desesperanza que se entrelazaba con su legado. ¿Es la muerte el último refugio del que se ha visto despojado de todo? En su último aliento, Cleopatra se convierte en un símbolo, el gesto definitivo de desafío ante el poder romano. La serpiente, su compañera en la penumbra, se desliza sigilosa, un acto de resistencia, un último canto a la libertad. El veneno, un abrazo mortal que la sumerge en la eternidad, la aleja de las cadenas de un imperio que nunca podría ser suyo. Su muerte, un susurro de rebelión, se eleva sobre el polvo de la historia, desafiando a un mundo que la quiso doblegar. Mientras su vida se apaga, el ocaso de Cleopatra se convierte en un faro, iluminando el camino de aquellos que aún se atreven a soñar. Deja tras de sí una huella imborrable en la historia que perdurará más allá de su muerte, un eco que resonará en los corazones de quienes buscan el poder de la resistencia, incluso ante la adversidad más abrumadora. A través del velo de la historia, el mito de Cleopatra emerge, transformándose en un reflejo de nuestras propias ambiciones y temores. Su figura, esculpida en la piedra del tiempo, ha sido objeto de innumerables reinterpretaciones, desde los versos de poetas hasta la luz parpadeante de las pantallas modernas. Pero, ¿qué es Cleopatra, sino un espejo que nos devuelve la imagen de nuestras propias aspiraciones y contradicciones? La literatura y el cine han tejido su narrativa, creando una tapicería que entrelaza el deseo, el poder y la seducción. Desde las páginas de Shakespeare hasta las producciones grandiosas de Hollywood, Cleopatra ha sido moldeada y reformulada, cada versión una obra de arte que refleja las inquietudes de su tiempo. En cada interpretación,
podemos ver cómo el mito se adapta, cómo se transforma, como un río que nunca deja de fluir, llevándose consigo las piedras de la historia, pero dejando intacto su profundo caudal. Sin embargo, esta imagen glorificada con frecuencia se ha distorsionado, utilizada como un símbolo en las arenas movedizas de las agendas políticas y sociales. En la búsqueda de poder, su figura se ha convertido en un arma, una diosa de la seducción o en ocasiones, una víctima de su propio legado. ¿Cuántas veces hemos visto a Cleopatra convertida en un arquetipo, un estereotipo, desviando nuestra atención de la complejidad de su realidad? Comparándola con otras figuras históricas, de Juana de Arco a Marie Curie, notamos un hilo conductor, el empoderamiento femenino, el desafío a las normas establecidas. Cleopatra, como ellas, se alzó contra las corrientes de su tiempo, desafiando las expectativas y dejando una huella indeleble en el camino de la historia. Pero, ¿qué significa realmente su legado en el contexto actual? Nos invita a buscar en nosotras mismas la fuerza para reclamar nuestro espacio en un mundo que, a menudo, aún se aferra a los mitos y las limitaciones. La caída de Cleopatra no fue solo la muerte de una reina, sino el inicio de una leyenda que seguiría viva en la memoria colectiva. En su historia, se encuentran lecciones que resuenan en el presente, invitándonos a reflexionar sobre el poder y la identidad. Su mito, un canto a la dualidad de la vida, nos recuerda que el verdadero legado no es solo lo que se deja atrás, sino lo que continúa inspirando en el corazón de quienes vienen después. ¿Estamos dispuestos a escuchar? En el silencio de su alcázar, Cleopatra se enfrenta a un espejo, donde la imagen reflejada es tanto reina como mujer. Las luces danzan sobre su rostro, revelando no solo la magnificencia de una soberana, sino las sombras de una existencia marcada por el temor y el deseo. ¿Quién es realmente la mujer detrás de la corona? A menudo, las grandes figuras de la historia son concebidas como seres de un solo plano, pero en los momentos de soledad, Cleopatra se convierte en un eco de nuestras propias inseguridades. La presión de un reino sobre sus hombros, la expectativa de un pueblo que anhela su fortaleza, y en su interior, un susurro de duda que cuestiona su valía. ¿Es suficiente ser poderosa, cuando el corazón anhela ser comprendido? Cada decisión que toma es un dilema, una balanza en la que se desplazan los intereses del Estado y los anhelos de su alma. Imagina el peso de tener que elegir entre la lealtad y el amor, entre el deber y la vulnerabilidad. En sus noches solitarias, el murmullo de sus pensamientos se convierte en un compañero inquieto, una voz que la recuerda que, en el fondo, es una mujer atrapada entre las expectativas del mundo y sus propios sentimientos. Las interacciones que mantiene con aquellos que la rodean son momentos de revelación, donde la reina se desliza entre las sombras y se convierte en la amante, la madre, la amiga. Las risas compartidas con sus sirvientes, los susurros de confidencias con sus aliados, son destellos de una humanidad que a menudo se olvida en la grandiosidad de su imagen pública. En esos instantes, el poder se vuelve frágil, como un cristal que puede romperse ante la más leve presión. Mientras su mito se solidifica en la historia, su humanidad se desdibuja, pero en su soledad, el verdadero poder se revela. Es en la aceptación de su vulnerabilidad donde Cleopatra demuestra su fortaleza, en la lucha contra sus propios demonios, se encuentra la esencia de su grandeza. A través de sus luchas internas, se vislumbra una historia de resiliencia que desafía el tiempo y las expectativas. La reina, con todos sus miedos y deseos, se convierte en un espejo de la condición humana, recordándonos que, más allá de los mitos y las leyendas, existe un corazón que late con la misma fragilidad y pasión que el nuestro. ¿No es en esa conexión donde reside la verdadera inmortalidad? Mientras el eco de la vida de Cleopatra resuena en los pasillos de la historia, su lucha se convierte en un faro de esperanza que ilumina los caminos de las mujeres de hoy. En un mundo donde las voces femeninas han sido a menudo silenciadas, Cleopatra emerge como un símbolo de resistencia, una figura que desafió los límites de su tiempo, recordándonos que el poder no conoce género.
A través de los siglos, su legado ha reverberado en los corazones de las mujeres que se atreven a soñar con un futuro donde el liderazgo no es un privilegio, sino un derecho. En la lucha por la igualdad de género, Cleopatra se convierte en un ícono, inspirando a movimientos feministas que han encontrado en su historia un reflejo de sus propias batallas. ¿Qué significa realmente empoderar a las mujeres en un mundo que aún resuena con ecos de desigualdad? En la búsqueda de la respuesta, miramos hacia Cleopatra, cuya vida fue un testimonio de que el coraje y la inteligencia pueden abrir puertas que el miedo intenta cerrar. Hoy, mientras las líderes contemporáneas se levantan, desde activistas hasta presidentas, la historia de Cleopatra se entrelaza con sus narrativas. Las voces de Malala, Kamala Harris y tantas otras resuenan con un eco antiguo, recordándonos que la lucha de Cleopatra por el poder y la influencia no ha terminado. En cada uno de sus pasos, vemos la herencia de una mujer que se negó a ser un mero símbolo, ella fue una arquitecta de su destino. A pesar de su caída, Cleopatra se erige como un símbolo perdurable, un recordatorio de que la historia de las mujeres es una historia de poder. En cada rincón del mundo, su historia resuena, invitándonos a ser parte de un cambio que nunca termina. ¿Estamos dispuestos a escuchar la llamada de la historia? ¿Aceptaremos el reto de continuar su legado, de construir un futuro donde cada mujer tenga la oportunidad de brillar? El camino hacia la igualdad no es fácil, pero está pavimentado con las historias de aquellas que han luchado antes que nosotras. Cleopatra nos enseña que cada paso cuenta, que cada voz importa. Y así, mientras miramos hacia adelante, recordemos que la historia no es un destino, sino un viaje continuo. Un viaje que nos invita a ser valientes, a ser audaces, a ser los protagonistas de una historia que aún está por escribirse.